columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Y antes de ir a Nehemías 7, me gustaría leer un solo versículo que está en Segunda de Crónicas, capítulo 1 y el versículo 10. Segunda de Crónicas, capítulo 1 y el versículo 10. Y dice así la palabra del Señor: Dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Repito el versículo. Dame ahora sabiduría y conocimiento para que puedas salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Vamos a orar. Padre, venimos ahora ante tu palabra, con temor, con reverencia, deseando ser edificados por ella. Padre amado, hemos levantado nuestras voces en nuestras oraciones. Hemos levantado nuestras voces en nuestras alabanzas. Pero ahora, Señor, es el tiempo de que tu voz descienda hacia nosotros. Y cuando tu voz desciende, lo hace a través de la palabra que tú inspiraste, la palabra profética más segura, las sagradas escrituras, infalibles, suficientes, poderosas, inerrantes, perfectas, puras, santas, que hacen sabio al sencillo, que alegran el corazón. Y por eso, Padre, queremos que nuestros corazones hoy puedan ser humildes para recibir tu palabra, que puedas sembrar esa semilla en ellos, porque sabemos, Señor, que también el fruto solo dependerá de ti. Unos plantan y otros riegan, Padre, pero solo tú das el crecimiento. Y por eso te pido, Señor, que todo lo que hablemos en esta mañana sea convencido por tu Santo Espíritu, y que el mensaje de hoy sirva a nuestras vidas, pero también sobre todo a nuestra iglesia, porque tu palabra hoy no es solamente una palabra para cada uno de nosotros, es una palabra para tu iglesia, para tu pueblo, porque nosotros somos una iglesia, Señor, ante ti. Por eso, Padre, háblanos y edifícanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta semana hice algo diferente y era como un desafío, un reto, y pedí a varios hermanos, lo pedí en público, que los hermanos pudieran leer Nehemías capítulo 7, que si no me equivoco eran 73 versículos, y pensar qué podría sacar de ese texto en el día de hoy. Porque obviamente se trataba en su gran mayoría de un censo. Era un censo lleno de nombres, lleno de familias, llenos de nombres y además difíciles, que voy a evitar leer el texto porque si no se nos va a ir la hora y se me va a trabar la lengua. Pero la realidad es que mi intención era mostrarle a las personas que predicar, cuando uno elige el texto es una cosa, pero cuando el texto se elige solo, cuando uno tiene que predicar de esa manera, tiene desafíos. Porque hablaba con los hermanos y algunos me venían en especial en el parque o entre semana y me decían: pastor, hemos visto 2 cosas en el texto. Y digo, bien. Pastor, hemos visto 3 cosas que creo que puede decir en el texto. Y digo, bien. Pastor, hemos visto 4 cosas que puede decir en el texto. Y digo, bien. Dice, ¿cuántas van a ver? Y digo, 7. 7. De un censo sacaremos 7 cosas. Son 7 cosas prácticas. No tienen parte doctrinal profunda, pero lo práctico no es malo. Si viene de la palabra del Señor, también es útil para nuestras vidas y en especial para la iglesia. Pero lo que quería mostrar es que a veces la palabra del Señor, si se lee, pasa una cosa, pero si se medita, pasa otra. Hay cosas que solo vas a encontrar en la Biblia si la meditas, si la reflexionas, si la lees con cautela, o esa palabra que nos gusta, si la escudriñas. Porque pasar por encima de un texto se hace rápido. Son nombres y uno no piensa mucho, pero cuando tienes la obligación de decir, no, aquí Dios tiene algo para su iglesia, ahí está el desafío muchas veces de la enseñanza o de la predicación, y espero en el Señor que podamos disfrutar del mensaje de hoy. Pero ¿por qué empecé con este versículo? Este versículo que hemos leído es de los primeros pasos de Salomón en su reinado. Y cuando Salomón va a dar esos primeros pasos en su reinado, a Salomón le pasa una cosa que yo creo que a todos los creyentes nos gustaría que pasara.
El Señor se le presenta a Salomón y le hace un regalo. Le dice, mira Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Cuando yo leí la primera vez hace bastantes años ese texto, lo primero que me vino a la cabeza fue la película de Aladín. Porque cuando yo leí ese versículo me recordaba a no solo Aladín, sino otras películas de fantasía o historias típicas de ese genio de la lámpara que alguien aparece y le dice, mira, tienes 3 deseos. Y la verdad es que yo tenía interés de lo que iba a pasar con Salomón, porque en esas películas casi siempre la moraleja es que no sabemos qué pedir, que muchas veces pedimos por codicia, pedimos por venganza, pedimos por rencor, pedimos por ira, o pedimos por muchas motivaciones malas, o incluso dentro de nuestra limitación. Y casi todas esas películas donde hay un genio que concede deseos, la persona que pide los deseos acaba viendo su vida destrozarse, porque pide por un lado, se le rompe por otro. Y nosotros cuando vemos esto, vemos algo importante en el pedido de Salomón. Porque si cualquier hombre tuviera la oportunidad de pedirle hoy una cosa a Dios, con la garantía de que Dios lo va a hacer, creo que lo que menos se pediría es lo que pidió Salomón. Creo que muchos pedirían, no sé, dinero. Otros quizá pedirían salud. Otros quizá pedirían, no sé, la resurrección de un hijo que falleció. Otros pedirían, no sé, que se mueran unos políticos. Otros pedirían ser los reyes de un país. Pero poca gente pediría lo que Salomón pidió. Salomón pidió conocimiento y sabiduría. Porque Salomón no se puso a él primero en la lista de peticiones, sino que puso primero al pueblo que debía cuidar. Y eso es lo maravilloso, que cuando nosotros aprendemos de esta oración de Salomón, entendemos que nuestras oraciones muchas veces son muy egoístas comparado con lo que deberían ser. Porque nosotros tenemos un Dios que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es más o menos lo mismo que le dijo a Salomón, solo que Dios ha dicho que Él va a conceder las cosas cuando las pidamos conforme a su voluntad. Y obviamente lo que pidió Salomón era algo que le daría la gloria a Dios. Salomón quería ser un buen rey, no quería ser el rey más rico, no quería ser el rey más poderoso, no quería ser el rey más fuerte ni el más reconocido, quería ser un buen rey. Y aquí Salomón dice una cosa que es el motivo por el cual yo he elegido ese versículo para arrancar hoy con Nehemías 7. Y es el hecho de que Salomón quiere sabiduría y conocimiento para juzgar a un pueblo que Salomón define de una manera. ¿Qué dice Salomón de ese pueblo en ese versículo? Tan grande. Salomón no iba a ser rey de un pueblo de 100 habitantes. Salomón no iba a ser rey de un pueblo de 200 habitantes. Salomón iba a ser rey de una nación grande y además de la nación del Dios poderoso, del Dios todopoderoso, del pueblo de Israel. Y eso presentaba muchos desafíos para la vida de Salomón. Liderar a un pueblo grande no es cualquier cosa. Y yo pensé en ese momento de la introducción mientras lo redactaba, en los recuerdos que venían a mi mente de cuando empezó Caminando por Fe. Esta iglesia empezó con 3 personas en el salón de una casa. Y hoy somos más de 300 en esta sala, sin contar a los niños que están allá. Y sí, toda iglesia no depende de los números. Y toda iglesia tiene desafíos. Y toda iglesia tiene retos. Obviamente enfrentamos cosas difíciles cuando éramos 20. Y enfrentamos cosas difíciles cuando éramos 30. Y enfrentamos cosas difíciles cuando éramos 40. Pero hay una realidad. A más personas, más trabajo. A más personas, más desafíos. ¿Cuántas visitas crees que nos pedían a nivel pastoral cuando éramos 10? ¿Y cuántas visitas crees que nos piden hoy con toda esta cantidad de gente? ¿Cuántos casos crees que hay que tratar? ¿Cuántas visitas de emergencia crees que hay que hacer? Otra cosa, ¿crees que es fácil que todo el mundo llega con las mejores intenciones, con el mejor corazón, ya bien santificados, con la imagen de Cristo en ellos? No, hay gente que está dando sus primeros pasos, que el carácter todavía anda fuerte. Hay momentos tensos, hay momentos que hay que entrar, hay que corregir, hay que disciplinar. Y a más gente, más situaciones, más desafíos, más complicaciones. Y no hay que llevarse las manos a la cabeza y decir, era más bonito cuando éramos pocos. No era más bonito.
Hermano, no era más bonito cuando éramos pocos y no era más bonito cuando somos muchos. Es bonito cuando somos lo que Dios quiere que seamos. Porque si somos muchos no es porque queremos, es porque Dios quiere. Y Dios, te aseguro que creo que va a querer que seamos más, por lo que parece. Entonces no debemos llevarnos las manos a la cabeza y empezar a salir corriendo diciendo, esto se está poniendo complicado. Lo que tenemos que hacer es como Salomón, decir, Señor, la iglesia ha crecido y nosotros no. Nosotros seguimos siendo hombres, seguimos siendo limitados, seguimos siendo débiles, pero así como diste sabiduría para saber guiar a 30, nos vas a poder dar sabiduría para saber pastorear a 300 o guiar a un pueblo mayor. No debemos huir de esta lucha, no debemos huir de esta dificultad, debemos enfrentarla en el Señor, reconocer y saber que Dios capacita a su pueblo. Que no hay que tener miedo a los desafíos, que no hay que tener miedo al crecimiento y simplemente hay que buscar en el Señor qué cosas son importantes. Y de eso trata el mensaje de hoy, de 7 cosas importantes. De 7 cosas importantes que son necesarias cuando un pueblo es grande. ¿Por qué? Esa es la situación que va a enfrentar Nehemías a día de hoy. Nehemías está al frente de un pueblo grande. Mira los versículos 66 al 69 de Nehemías capítulo 7. Toda la asamblea reunida era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,337. Y tenían 245 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, sus asnos 6,720. Y no sé si lo llegaron a poner en la imagen, pero mira el reporte, el stock de todo lo que tienen. 42,360 ciudadanos, 7,337 siervos y siervas, 245 cantores y cantoras, 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6,720 asnos. Y ahora hay un hombre ahí delante que no sé si recuerdan, pero lo habían puesto ya como gobernador y ahora le dicen, ahora tú haz que eso funcione. Haz que eso funcione. Porque esa es la responsabilidad de Nehemías. Hermanos, ¿saben qué? A veces todo el mundo, cuando hablamos de política, sí, sé que son corruptos. Sé que la mayoría son ladrones, sé que la mayoría se aprovechan, sé que la mayoría solo ven por sus intereses. Pero te digo una cosa, esos cargos no deben ser fáciles. Porque tienes que tomar un montón de decisiones complicadas para guiar a una ciudad o a un país. Tienes que tomar decisiones difíciles que sabes que siempre van a estar divididas. ¿Tú te crees que de un pueblo de 42,360 ciudadanos, cada vez que Nehemías decide algo, los 42,360 ciudadanos están de acuerdo? No, Nehemías, qué gran decisión. No, seguro que no, seguro que todas las decisiones no agradaban a todos, todas las decisiones no agradaban a todo el mundo, todos los caminos que trazaban. Seguro que cuando Nehemías decía, oye, vamos a levantar la muralla, tú esto, tú esto, tú esto, siempre estaban los típicos de, ¿y por qué yo eso no? ¿Y por qué él eso y yo no? Y yo no valgo para... Siempre está esa gente y va a estar aquí, y va a estar en la iglesia. Y yo sé que harán el camino más difícil y engorroso. Y por dentro pensaremos, Señor, no lo podemos echar porque tampoco ha pecado, pero tú lo puedes llevar. O sea, pero van a estar y eso lo entiendes. Estuvieron cerca de Jesús y tú dirás, no, Jesús tuvo 12 y de esos 12 no salieron muy finos. No salieron muy finos. Pedro, anda por el agua, voy a andar. Le invade el miedo. ¿Por qué? Si yo he dicho que andes, puedes andar. Resucita Jesús, va a sus discípulos y un discípulo, no un extraño, un discípulo. Oh, si yo no toco, no creo. Oye, soy tu maestro, te dije que iba a resucitar. Ya, pero yo tengo que tocar para creer. Esa era la gente que tenía Jesús. Jesús iba por sitios y había gente que no le dejaba entrar y tenía discípulos que decían, oramos y que caiga fuego y que los mate a todos por no dejarte entrar, maestro. ¿Dónde vas? O sea, ¿qué gente tienes? Si Jesús tiene esa tropa de élite, ¿qué vamos a tener nosotros? No podemos esperar algo muy diferente. Obviamente los discípulos de Jesús fueron creciendo en santidad y es lo que esperamos, que los que son más nuevos, más ingenuos o más inmaduros, más torpes, el Señor va a santificar su carácter y los vamos a ver crecer en madurez, crecer en piedad, crecer en humildad, crecer en mansedumbre, crecer en paciencia. Pero la realidad es que liderar un pueblo grande es difícil, porque son pecadores. Porque son pecadores, redimidos, sí, pero todavía batallan.
todavía tienen luchas, todavía tienen caídas. Y eso trae muchos retos y desafíos. Además debemos entender algo, esta gente venía de hacer un viaje largo. Mira lo que dice Esdras, capítulo 7, versículos 8 y 9. Y él llegó a Jerusalén en el 5º mes, era el año 7º del rey. ¿Cuándo llegó a Jerusalén? ¿En qué mes? 5º, porque el primer día del mes primero, comenzó a subir de Babilonia y el primer día del mes 5º llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. ¿Cuánto duraba ese viaje más o menos? 5 meses completos. Hermano, no es como ahora que si te quieres ir a ver a tu familia a Perú, a Bolivia, te coges un avión y en unas, ¿qué? 12, 14, 15 horas. Bueno, si hay escalas y todo, se te alarga el viaje a 18, 20 horas, pero en menos de un día tú estás en la otra punta del mundo. Esta gente no es que estuviera en la otra punta del mundo, pero un viaje 5 meses. Ahora tú mira, 5 meses arrastrando gente que seguro desde el segundo día ya estaba. ¿Y cuánto vamos a tardar? Tú imagínate andar 5 meses con personas de... ¿Cuánto queda? En toda iglesia hay un burrito de rec de eso de... Ya llegamos. 5 meses de viaje. ¿Y cómo llegarían algunos? Cansados, agobiados. Y encima llegas allí y lo primero que te dicen es que, bueno, no hay una ciudad, esto se ha destruido, esto lo han quemado, esto lo han roto. Después de 5 meses, ni siquiera un año sabático. No, ahora a trabajar, ahora a construir. Los ánimos no estarían muy por la labor. Y todo eso es lo que tiene Nehemías delante. Nehemías tiene gente con muy buena voluntad, con muchas ganas de ayudar, con muchas ganas de tirar la ciudad adelante, pero también tendría algún chismoso, tendría algún quejica, tendría algún torpe. Pero Nehemías no puede salir corriendo, porque Dios lo ha puesto allí. Y eso, antes de entrar en las 7 cosas, quiero decir algo. Eso es lo que hace un hombre. Porque somos la generación, y ahora hablo a los hombres, porque esto creo que le compite a los hombres. Somos la generación de hombres más flojos que ha parido madre. Nos ahogamos en un vaso de agua. Nuestros abuelos eran mineros por la mañana, recogían cartón por la tarde, sembraban por la noche, tenían 12 hijos, tiraban la vida adelante, si había de comer patatas. Nosotros, al mínimo problema, se nos caen las lágrimas, se nos derrumba y nuestra mujer y los hijos nos miran y dicen, ¿y este es el que nos tiene que tirar adelante? Y tenemos más facilidades de nuestros abuelos. Nuestros abuelos no tenían vacaciones, media hora de descanso por 8 horas de trabajo, ni la hora legal de la comida, ni días personales. Eran hombres de verdad. Eran hombres, no eran la generación de los hombres también lloran, busca tu lado femenino. Eran hombres de verdad. No eran hombres que decían, los hijos son un problema para ti, los míos me hacen caso. Digo derecha y van a derecha, digo izquierda, van a izquierda. Digo que salten y saltan, que se sienten y se sientan. Y hay de ellos si no lo hacen. Por eso los hombres no tenían problema, porque hay de ellos si no me hacen caso. Problema que a ti como no te hacen caso estás desesperado. Los tiempos han cambiado, pero no se nos ha puesto más complicado. Los hombres se han puesto más flojos. Y a la mínima responsabilidad... Hermano, por ejemplo, si mañana Dios te da un cargo en medio del pueblo de Dios y tienes que llevar un grupo de personas, ¿crees que será fácil, aunque sean 5, 6, 7? No te puedes, pastor, es que es difícil, es que el hermano dijo esto. No puedes ir siempre ahogado como que hago, que... Sé un hombre. Como David le dijo a Salomón, sé un hombre. Como Pablo dice a los Corintios, pórtate varonilmente, enfréntalo. Busca ayuda en el Señor. Él es tu roca, tu fuerza, tu guía, tu socorro, tu pronto auxilio, tu baluarte, tu ancla. Y Él ha prometido estar contigo todos los días. Nehemías no salió corriendo cuando llegó Sanbalat. Nehemías no salió corriendo cuando llegó Tobías. Nehemías no salió corriendo cuando llegó el árabe, cuando llegaron las cartas de amenaza. Se lo contaremos al rey, diremos que quieres esto. Él siempre estuvo firme. Y necesitamos hombres de Dios así, en la sociedad, en las casas y en la iglesia. Y ahora veamos qué vemos aquí, qué cosas son necesarias y por qué este capítulo especialmente me interesa por su practicidad. Porque esta iglesia está creciendo. Y claro que abruma cada vez más gente y no todo el mundo es fácil. Y abruma porque dices,
¿Qué voy a hacer? El Señor nos va a guiar. No podemos salir corriendo. No podemos pensar ya, bueno, la dividimos así más fácil con 100. No. Si el Señor los manda, se podrán pastorear. Dios nos da una carga que no vamos a poder llevar. Una de las frases más bonitas que he leído en mi vida es: la gracia de Dios no te lleva donde no te puedes sostener. Si Dios te pone en un sitio, Dios te sostiene en ese sitio. Entonces, si Dios manda gente, Dios nos capacitará para llevar a esa gente. No vamos a salir corriendo, pero vamos a buscar en Dios y en su palabra qué cosas debemos tener en cuenta. Y esto como iglesia creo que es muy necesario. Vamos a la primera de las 7 cosas. No estaré muchos minutos en cada una, así que intentaré ser rápido en cada punto. El primero de todos: la obra necesita recursos. Los versículos, los versículos 70 al 72 dice así. Nehemías capítulo 7, versículos 70 al 72. ¿Están ahí? Sí. Algunos de los jefes de las casas paternas contribuyeron para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de casas paternas dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 minas de plata. Lo que dio el resto del pueblo fue 20.000 dracmas de oro, 2.000 minas de plata y 67 túnicas sacerdotales. Hermano, hay una realidad, y es que en esta vida todo tiene un precio. A los cristianos les gusta todo gratis. Porque ¿dónde regalan Biblias? Oye, ya, pero yo sé que hay sitios que regalan Biblias. ¿Por qué vosotros no regaláis Biblias? Tú sabes una cosa, donde regalan Biblias, no las regalan. Alguien ya las pagó. Lo que no las pagas tú. Lo que pasa es que hay creyentes que son muy buena gente, que entienden su compromiso y dan donaciones a sitios para que se hagan Biblias, y gente que a lo mejor no tiene recursos, no aprovechados, que lo quieren todo gratis. Gente que no tiene recursos. Por eso normalmente las asociaciones ves que mandaron 20.000 a Cuba, que mandaron 30.000 a África, porque es para eso. O cuando sales y hay una persona que estás evangelizando y le das una Biblia. O cuando viene alguien nuevo y le das una Biblia. No está para los aprovechados, pero no es que sean gratis. Es que alguien lo pagó, porque la imprenta no es gratis, las hojas no son gratis, la tinta de la Biblia no es gratis. Pero alguien donó para que alguien la tuviera gratis. Hermano, todo lo que tú veas gratis en este mundo no es real, alguien lo pagó. Y si tú vas a un sitio, no, mira, ves a ese supermercado que si compras eso te dan la bebida gratis. Ves a esa pollería que si compras un pollo y alioli te regalan la Coca-Cola gratis. No, te lo han cobrado en el pollo. A ver, hay que ser muy necio, gratis no hay nada. Solo la salvación es gratis. Nada más, o sea, todo en esta vida tiene un precio. No, pastor, mi ropa me la han regalado. Alguien la pagó en su día. Puede haber pasado de primo a primo, pero un primo la compró. No hay nada gratis. Y las cosas del Señor no son diferentes. Y tenemos una manía de exigir todo gratis. Queremos tener un profesor que dé 8 horas de clase diarias, pero como son de Biblia, gratis. Pues si el de la universidad da 8 horas de clase en una universidad y tiene un salario, el obrero es digno de su salario. Si aquí tengo un profesor que da clases, tiene que tener un salario. Porque el hombre le está quitando tiempo a su casa, a su familia, a sus hijos, para instruir a otros. Su trabajo es ser profesor. O no hay un trabajo que es escritor. Hay gente que se dedica a eso en el mundo, no sé, gente, la señora de Harry Potter, el señor de los anillos. No hablo de las películas, de los libros. Esa gente, su trabajo era eso, viven para escribir cosas. Piensan, se sientan, escriben, borran, rehacen. Pero ahí aparece uno y dice, he escrito un libro cristiano, y la gente, debería ser gratis. Gratis, imprímelo tú, hazlo tú, y yo le he quitado a mi familia 80 horas de mi vida para que tú tengas eso. No es obligatorio comprar, pero exigimos todo gratis. Sí, estoy en contra de los abusos, estoy en contra de la extorsión, estoy en contra de los disparates. Voy a hacer una conferencia a 50 euros la entrada, a 100 euros la entrada. Yo entiendo que hay gente que hace lucro, que realmente no quiere algo justo, quiere más, quiere enriquecerse, y eso está mal. Pero no seamos necios, por favor. No seamos necios. Hermano, todo lo que a ti te pueda parecer gratis para otro, ya se pagó el precio por otro lado.
Por otro lado, no, pero a mí me ayudan con el alquiler, a mí me dan comida gratis en Cáritas. Nosotros tenemos impuestos que pagamos para que esa gente tenga eso gratis. Pero no es nada gratis, sale de aquí. Ni nos lo preguntan, la verdad, pero sale de aquí. La obra de Dios necesita recursos. Y este tema se ha vuelto tabú porque hay tanta gente que ha robado, hay tanta gente que ha extorsionado, hay tanta gente que ha manipulado, que tú dices, si voy a hablar de recursos, de dinero en la iglesia, ya me van a mirar como un ladrón. Yo tengo la conciencia muy tranquila. La gente de la iglesia ya sabe cuál es nuestra visión en cuanto a la economía y ya saben que no es el centro de esta iglesia. Saben que ni siquiera exigimos nada, que apelamos solo al corazón. Pero hay una cosa necesaria. Los recursos tienen un costo. Por ejemplo, es verano y aunque no lo noten, aquí hay unas máquinas de aire acondicionado puestas y unos ventiladores. Y en verano la luz de este lugar sube casi a 300 euros mensuales. Estar aquí con un poco de brisa, aunque sea, porque si no estaríamos mucho más alta la temperatura, tiene un costo. Tú estás cómodo en una silla, pero no cayó del cielo gratis. Son unas sillas que a lo mejor costaron 29, 30 euros cada una. Hay 300, calcúlalo. El suelo, todo tiene un precio. Todo lo que se hace tiene un precio. La luz, el agua, tirar de la cisterna, lavaros las manos, sale agua del grifo, alguien la paga. Y para que las cosas sigan adelante se necesitan recursos. Porque hay un alquiler, hay impuestos que pagar, hay cosas que hacer, se necesitan recursos. Y el pueblo de Dios nunca fue necio y sabe que una obra necesita recursos. La ciudad necesitaba recursos. Vale, tenemos muralla, tenemos puertas, pero si no tenemos nada más, ¿de qué vivimos? La ciudad necesitará recursos para pagar a los guardianes, a los protectores, necesitará recursos para pagar a los trabajadores, necesitará recursos para pagar al gobernador, necesitará recursos y la gente llevó recursos. La obra necesita recursos y cuantas más cosas se quieran hacer, se necesitan más recursos y esa es una realidad. No hay que extorsionar a la gente, pero eso es algo de conciencia. Y yo quiero decir dos cosas en cuanto a esto. La primera es que es un privilegio dar para las cosas de Dios. En Primera de Crónicas 29, 14 al 16 dice así David: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron también todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre procede de tu mano y todo es tuyo. Dos cosas importantes en este texto. La primera, ¿quién soy yo para poder dar a tu reino? Wow, mira el pensamiento de David. ¿Quién soy yo para poder hacer algo por ti, por tu causa? Hermano, es un privilegio. ¿Cuánto te has gastado en borracheras? ¿Cuánto dinero has tirado a la basura en cuotas de gimnasio que ni ibas? ¿Cuánto dinero has tirado a la basura invitando amigos por la noche en el bar? ¿Cuánto dinero hemos tirado a la basura en vicios, en vanidades, en ropa que no necesitábamos, en bolsos y zapatos que no necesitaban? ¿Cuánto dinero has tirado a la basura en un móvil de gama de apenas pagas el alquiler y tienes móviles de 1.200 euros? Yo no voy a entender que una persona, y pronto viene la clase de economía, pronto viene la clase porque veo que hay gente muy perdida. Yo no puedo entender que una persona que vive en una habitación donde paga 350 euros al mes tenga un móvil que le cuesta 4 meses de habitación. No puedes tener un móvil de un nivel de vida que no es el tuyo. Eso es lo peor para las finanzas. Pastor, es que ahora no tengo porque me piden una fianza. Vende el móvil. Vende ese teléfono. Pero pastor, es que tú tienes una condición que te permite ir al indio y pagar 120 euros por una J20. Y ya tendrás otra en el futuro. Pero hermano, hay gente que ha gastado dinero en vanidades, en tonterías, en caprichos innecesarios. Hemos gastado en vicios, en borracheras, hemos derrochado en el pasado. Muchos lo sabéis. Si juntarais todo lo que habéis tirado en vicios y en vanidades, tendréis coche. Tendréis la entrada de un piso. Y hoy lloramos. Pues sabes para lo único que no me arrepiento de sembrar. Si un misionero necesita ayuda, si un hambriento necesita comida,
Si puedo ofrendar a que una iglesia que está empezando pueda tener un mes de alquiler, porque lo que para mí pueden ser 100 euros, en una iglesia de no sé dónde es el mes de alquiler. Porque lo que para mí son 100 euros es el sueldo de un pastor en algunos países. Poder hacer eso a mí me da satisfacción. No está mal tener cosas personalmente, cosas materiales, pero nosotros debemos entender que sembrar para las cosas de Dios es un regalo, es un privilegio. Es un privilegio. Y segundo, porque hemos entendido de dónde viene eso. ¿Sabes qué dice el mundo? Es mi dinero y me lo gasto en lo que yo quiera. ¿Sabes lo que dijo David? Es tu dinero. Y poder dar para ti es un privilegio. Porque esa es la comprensión del creyente. David lo dijo y yo lo creo, que todo lo que llega a estas manos lo ha puesto aquí el Señor. No lo ha puesto aquí mi esfuerzo, no lo ha puesto aquí mi capacidad, ni la fortuna, ni los astros, ni las estrellas que se han alineado. Todo lo que llega a esta mano, cada grano de arroz, cada trocito de pan, cada salario, cada ofrenda, cada cosa, viene del Señor. Y poder recibir de Él y darle en gratitud a Él es un privilegio. Entonces yo no soy ciego, yo sé que la iglesia necesita recursos y yo quiero colaborar con mi iglesia y quiero colaborar con todo lo que pueda en el reino de Dios para que esos recursos se utilicen para su gloria. Si ya sea que coma o beba o haga cualquier cosa, tengo que hacerlo para su gloria, también quiero usar mis recursos que Él me ha dado para su gloria. Porque, hermanos, vamos a ser honestos. Hay muchos pastores avariciosos, ¿verdad? Hay muchos pastores ladrones, ¿verdad? Hay muchos pastores codiciosos, ¿verdad? Pero por el otro lado, hay muchos creyentes avariciosos, hay muchos creyentes codiciosos y hay muchos creyentes que aman al dinero. Y yo quiero terminar diciéndote esto. Es tan pecado el pastor que manipula para sacar dinero que el creyente que teniendo no lo da porque también lo ama. Para mí son igual, solo que uno roba desde aquí y otro simplemente es tacaño desde allí. Hermano, nadie te va a decir en esta iglesia nunca, tienes que dar tanta cantidad, tienes que dar tanto porcentaje, jamás, porque tienes que dar conforme Dios ponga en tu corazón. Pero si Dios no pone nada en tu corazón, preocúpate, porque se habla mucho de los pastores, pero llega mucha gente por ahí solo hablando del diezmo. Yo voy a la iglesia caminando por fe porque no piden diezmo. ¿Saben qué suena eso? Frotándose las manos como ahora ya no tengo que dar nada, o sea, ya un eurito, es muy triste. Es muy triste que tu corazón solo vea en eso un escape y decir, ahora todo para mí. Porque no has entendido como David, que dar es un privilegio. Y que todo lo que tienes viene del Señor. Y yo quiero dar otra referencia antes de ir al segundo punto. Y es que cuando nosotros sembramos para las necesidades del reino, debemos entender que nuestros recursos favorecen el avance del evangelio. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Primera cosa, dar como propuso en su corazón, no de mala gana, y no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, mira, Dios puede hacer que teniendo lo suficiente, además abundéis. Y sé honesto, tienes más que suficiente. Pero ¿para qué Dios te hace abundar? Mira lo que dice Pablo, para que abundéis para toda buena obra. Pero mira el principio, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Yo he visto gente coger ese texto y enseñarlo de esta manera, y lo voy a decir, pero no es la correcta. Si tú das poco, Dios te da poco. Si tú das mucho, Dios te da mucho. Pero el contexto de ese texto no es lo que Dios te va a dar a ti, sino lo que Dios va a hacer para la obra. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Si damos poco para la obra, poco vamos a poder hacer en la obra. Pero si damos mucho para la obra, mucho podremos hacer en la obra. Ese es el contexto. No es lo que Dios te va a dar a ti, es lo que se puede hacer en el reino con esos recursos. Pablo a veces tuvo que trabajar con sus manos, ¿sí o no? Pero si te das cuenta y estudias los viajes de Pablo, cuando Pablo tenía que trabajar con sus manos, pudo predicar menos. ¿Por qué? Porque no tenía tanto tiempo, porque tenía que trabajar. Pero hubo momentos en los que Pablo dice que le dieron más de lo que necesitaba, que estaba bien abastecido. Y si miras el viaje misionero ahí, Pablo pudo predicar mañana, tarde y noche.
Por eso Pablo dice, si tengo recursos, yo estoy predicando todo el día. Pero si tengo que pagar cosas con mi mano y me tengo que trabajar, solo tengo un par de horas. A eso es lo que Pablo quiere decir. Si hay dinero para viajar, yo voy a Macedonia, yo voy a Tesalónica, yo voy a Grecia, pero si no hay, no puedo ir. Y no se puede plantar esa iglesia. Hermano, Pablo era consciente, la obra necesita recursos. Pero Pablo nunca exigió porque decía que cada uno dé como proponga en su corazón. Pablo quiere dos cosas: que tengas conciencia de las necesidades del evangelio en esta tierra, y dos, que mires tu corazón. Porque a mí hay gente que me dice, ya, pero si les dices eso no dan. Pues nada, pues se hará poco. Se hará poco. Pastor, habría que comprar 30 sillas más que está llegando gente. Cuando haya. Pastor, ¿y que van a estar de pie? Mientras no haya, no hay sillas. Es que es así de sencillo. Lo que no podemos hacer es pintarlas. Entonces es algo simple y evidente, donde entra la conciencia y el corazón de cada uno. La primera cosa que debemos entender, una obra grande necesita recursos. Y doy gracias a Dios que esta iglesia, y esto de verdad lo digo con alegría, esta iglesia no ha pedido diezmo, nunca ha exigido diezmo, y esta iglesia está ahorrando mes a mes. ¡Wow! No necesitas hacer trueques de hacer pacto, dar la primicia y rollos para ahorrar. Tú solo debes confiar que si son creyentes, darán lo que Dios quiera dar, porque al final la provisión viene de Él. Hermano, y esta iglesia, dentro de nada toca el próximo reporte para la membresía de finanzas. Cada mes está ahorrando. Y yo estoy orando como diciendo, Señor, cuanto menos recurso tenga que venir de fuera para el proyecto ProTemplo, por mí más feliz. Poder decir que nos lo has dado tú. Que nos lo has dado tú, que tú abriste la puerta, tú diste los recursos, salió del corazón, eso me hace feliz. Y esa es la prueba de que no hay que extorsionar, ni engañar, ni manipular. Porque el creyente por naturaleza, como David dice, ¿quién soy yo para poder darte? Es un gozo. Segunda cosa que necesita una obra grande, hermanos, la obra necesita protección. Todas estas cosas también son necesarias en una obra pequeña, pero en una obra grande más si cabe. Nehemías capítulo 7 y el versículo 3 decía, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designad también guardias de los habitantes de Jerusalén, uno en su puesto de guardia y otro delante de su casa. Había horario para abrir y cerrar las puertas. Las puertas no se podían dejar abiertas. Recuerden, habían llegado amenazas de Sanbalat, habían llegado amenazas de Tobías, había gente que decía, en cualquier momento aparecemos y os matamos. Entonces Nehemías es sabio, es inteligente, tiene conocimiento, Dios lo guía y sabe algo. Oye, los enemigos puede ser que ahora estén tranquilos, pero no se puede uno relajar. Recuerdan, Nehemías no se quita el casco. El enemigo se puede haber ido, pero Sanbalat puede aparecer. Así que vamos a hacer algo, estar atentos. Vamos a abrir y cerrar las puertas en un horario determinado, siempre con guardias en su puesto. Además, en la ciudad van a haber guardias protegiendo la ciudad y delante de las casas van a haber guardias protegiendo a las familias. Una iglesia necesita protección. Necesita protección. Mira lo que dice Isaías, capítulo 62, versículos 6 y 7. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Hermano, la mejor manera como Dios protege a su pueblo es a través de sus voceros. Hermano, nosotros no necesitamos ahora un portero en esa puerta, de una manera literal, esperando que llegue alguien con una metralleta, gritando, no sé, Alá es grande, y de golpe, adiós y salgamos en las noticias. Gracias a Dios, este púlpito está blindado, tranquilos, yo haré bonitos funerales. Pero, hermanos, esta es la realidad. ¿Sabían ustedes? Yo lo leí, creo que el púlpito de John MacArthur es blindado por las amenazas que ha recibido. No creo que lleguemos a este punto, todavía, al ritmo que van las cosas, no me extrañaría. Pero la realidad es que nosotros no tenemos que poner literalmente seguridad en la puerta, ni ser como estos apóstoles que van con hombres trajeados alrededor y un pingañillo. Llevo al águila, prepárate el nido. No, que se creen el presidente de los Estados Unidos, que cuando los llamas tienen que venir con su coche blindado, sus 7 escoltas, y tú dices, madre mía, igual alguno quiere acompañarme a México, estaría bien. Pero
pero esto no es literal para nosotros hoy. Pero hay una cosa que sí que es cierta. La iglesia debe ser protegida. Pablo advierte, cuando yo me vaya van a venir lobos rapaces, lobos feroces que no perdonarán al rebaño. Sabemos que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pablo habla a los corintios, cuando habla de los peligros de su ministerio, de peligros de falsos hermanos. Entonces sabemos que hay peligros que acechan a la iglesia. Y la mejor manera de proteger la iglesia son, número uno, los centinelas. Hermano, el Señor a lo largo de toda la historia ha levantado centinelas para gritar a su pueblo, cuidado. Y sí, los centinelas muchas veces eran la voz de los profetas. Pero tú sabes cómo acabaron Jeremías, cómo acabó Isaías, cómo acabó esta gente. Algunos fueron cerrados por la mitad, a otros les cortaron el cuello, a otros los apuñalaron. Porque nadie acepta la verdad. La gente prefiere vivir en la ignorancia. Y cuando alguien se levante diciendo eso es pecado, vienen peligros, cuidado, la gente lo va a odiar al grito de no juzgues, no esto, no aquello. Y la gente no lo va a aceptar. Pero la primera cosa que debemos entender es que Dios siempre va a tener voces para defender a su pueblo. Hermano, y Dios en esta iglesia ha levantado pastores para muchas veces decir hombres, no andéis así que vais a perder vuestros matrimonios. Hombres, no andéis así que vais a perder vuestras familias. Mujeres, no andéis así que vais a destrozar vuestros hogares. Hijos, no andéis así que... Y mañana tú te reventarás la cara, pero aquí Dios habrá puesto gente para protegerte. Y Dios protege su iglesia con la voz de sus siervos, pero también protege a la iglesia con la diligencia de sus miembros. Tú tienes las responsabilidades. Si mañana quedáis para tomar un café 5 o 6 hermanos y uno se levanta diciendo, pues yo no estoy de acuerdo, ya córtalo. Porque tú sabes que puede ser que lo que digas sea lícito, pero no es el lugar, no son las formas, no es el momento. Y eso puede sembrar algo muy grave. Porque puede ser que tú no digas nada, pero alguien le diga, pastor, estaba allí y fulano dijo y estaba con fulano y tú de golpe estás en la historia. Y para el pastor eres tan chismoso como el que habló, porque fulano dijo y no lo corrigió, no se quedó callado. El pastor, ¿qué va a pensar? Pues él está de acuerdo, él piensa lo mismo. O él tiene otras intenciones, si quiere dejar rodar la llama sabiendo que un pequeño fuego puede hacer arder un gran incendio. Y de así habla Santiago de la lengua. La imprudencia de los miembros muchas veces trae desastres a la iglesia. Hermano, la obra está creciendo. Está llegando gente nueva que no conocemos. Y esto no quiero que los nuevos me lo tomen mal, pero no sean ingenuos. No todos los que llegan son creyentes. No todos los que llegan quieren que aquí vaya bien la cosa. No todos los que llegan quieren que esta obra crezca. Algunos pueden ser usados hasta por el mismo diablo para sembrar discordia. ¿Tú crees que el diablo va a hacer daño a esta iglesia con comentarios en YouTube o en Facebook? No, mete un miembro ahí. Primero que se gane su confianza. Que lo llamen hermano. Que lo inviten a las casas y cuando menos se lo esperen y bajen la guardia pensando que es uno de ellos, que empiece a soltar veneno. Suena feo, hermano, pero es una realidad. Por eso debemos tener sabiduría, discernimiento. Y si tú amas esta iglesia, tú vas a estar en lugares donde el pastor no estará y nadie más estará. Allí donde estés, cuida a tu iglesia, protege a tu iglesia, porque conforme la iglesia crece necesitamos protegerla todos juntos. Porque cuando eran 10, yo me entero rápido, llego junto a 10 y hago una reunión. Pero con 300, ¿qué hago? Pero tú puedes estar ahí y cortarlo. Hermano, eso no es de Dios. Hermano, pues llamemos al pastor, se lo comentas a él y ya la vergüenza los va a parar y van a decir, bueno, por este hermano ya no entro, intentarán buscar otro. Hermano, si tú cortas el chisme una vez, el chismoso no te llama 2. Pero si te han contado ya 2 o 3 chismes es porque saben que tú eres una buena fuente de oído endemoniado. Porque para mí está tan mal y tan movido por el diablo el que lo cuenta como el que lo escucha. Porque el creyente no cuenta, no escucha, el creyente corta. El chisme no es de Dios. No tenemos un Dios chismoso, tenemos un Dios que siempre ha ido de frente, que dice la verdad. Y así actúan los hijos de Dios. La segunda cosa que necesita la obra es una protección buena. Así que, hermanos, protejamos nuestra iglesia. Protejamos nuestra iglesia. Tercera cosa que necesita una obra grande. La obra necesita distintas funciones.
Mira lo que dice el versículo 1 de Nehemías 7. No estoy llevando un orden, como verán, pero vamos a ir abarcando bastantes versículos. Aconteció que cuando la muralla fue reedificada y había yo asentado las puertas y habían designado los porteros, los cantores y los levitas. ¿Qué habían designado? Los porteros, los cantores y los levitas. ¿Eran todos porteros? ¿Eran todos cantores? ¿Eran todos levitas? No. Y si recuerdan el texto, había gente edificando la muralla que decía que eran personas que trabajaban los metales preciosos. Y había gente edificando las murallas que decía que eran mercaderes, comerciantes. ¿Sabes por qué? Porque en una obra grande se necesitan muchas cosas que hacer. Y no las puede hacer una sola persona. A veces la gente va al pastor como pastor, hay que hacer. Yo no puedo. Yo tengo mi rol en esta historia, yo tengo mi rol en esta obra, yo tengo mi papel, yo tengo mi función. Es como la mujer, no tiene que hacer el rol del marido en casa y el marido el rol de la mujer en casa, ni el hijo el rol del padre, ni el padre el rol del hijo. Las cosas van mal cuando no hacemos nuestros roles. Y la realidad es que en una obra grande hay mucho que hacer. Como verán, hay unos hermanos que están de pie atrás y que van andando y los ven pasar, no son distraídos. No son que se aburran en el culto, son personas que están intentando estar atentos a cosas que pasan, ya sea de niños, ya sea de necesidades, y cuidar que el culto se maneje lo más tranquilo posible. Hay hermanos que vienen más temprano, que encienden los ventiladores y el aire más temprano para que la sala esté un poquito más fresca cuando llegamos. Hay hermanos que vienen a limpiar algunos días. Hay hermanos que preparan enseñanzas o predicaciones. Hay hermanos que abren el culto. Hay hermanos que oran en las alabanzas. Hay hermanos que ensayan en la semana para intentar tener buenas alabanzas el domingo. Hay hermanos que cuando acaba el culto esperan un poco y se quedan los últimos contando la tesorería para llevar la contabilidad de la iglesia. Y hay hermanos que pasan esos versículos para que los podamos leer y los preparan y luego toman el vídeo y el audio, lo juntan, lo editan para que la gente que quiera volver a ver el vídeo lo tenga a disposición en internet. Y ahora hay un hermano que quiere hacer, el otro día lo dijo y le dimos vía libre, un canal de Spotify, porque si YouTube gasta muchos datos, Spotify es mejor, y subir allí las prédicas. Son muchas cosas. Y mañana hay un grupo de evangelismo que sale y hay un grupo que va el lunes a ayudar en un comedor social donde también evangelizan. Y hay hermanos que mañana serán misioneros y hermanos que mañana pronto, a final de año, si Dios quiere, habrá gente, o a partir del año que viene al principio, empezando las reuniones de jóvenes, gente al frente de esas reuniones. ¿Se necesitan cosas? Sí, pero una obra grande necesita entender que cada uno tiene su función. Si tú ves una necesidad, cúbrela. Pero una cosa que quiero decir, y por favor, esto es marca de esta iglesia y lo va a seguir siendo. Uno de los libros que a mí más me gustó de los que leí hace tiempo, que se llama Siervo para su gloria, de Miguel Núñez, tiene como lema esta frase: ser antes que hacer. Porque te viene gente diciendo, pastor, yo sé de esto, y mira su vida y no sabe ni siquiera si ha nacido de nuevo. El servicio en la casa de Dios es exclusivo del pueblo de Dios. Si no hay el carácter de un hijo de Dios, no puede haber servicio en la casa de Dios. Ni tocando, ni predicando, ni nada. El carácter es más importante que la habilidad. Y me da igual si hay un área que está por cubrir y tú la puedes cubrir. Hasta que no tengas un carácter que hay que tener, no vas a cubrir esa área. Las funciones son importantes, pero el carácter de sus siervos más. Y para nosotros eso es fundamental, para no tener que estar subiendo y quitando gente de los cargos cada 2 días, como esas iglesias que hoy lo bajó, hoy lo sube, hoy lo baja, hoy lo sube. No, pues espérate, porque un buen hijo de Dios cuando sube ya no tiene por qué bajar. ¿O tú querrías un pastor que cada mes, una semana está disciplinado? ¿A qué no? Pues de los demás se exige lo mismo que de los pastores, que una vez estás aquí, ya metes la mano en el arado, ya no hay vuelta atrás. Ahora vives para servir al Señor. Pero hay una cosa, hay diferentes funciones y por eso Dios ha dado dones. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8 dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren,
Según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. El de profecía en proporción a la fe, el de servicio en servir, el de la enseñanza, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Mira todo lo que se necesita en una iglesia. Y sí, hermanos, hay gente que tiene un don para mostrar misericordia. Y lo diré siempre, todo creyente debe ser misericordioso, pero hay gente que tiene un don. Hay gente que es natural, que lo llevas al hospital y no mira el reloj, ya me tengo que ir, ya llevo un tiempo, ya he cumplido. No, esa persona le nace, sale, es tan espontáneo, tan natural, lo disfruta incluso, porque es su manera de servir al pueblo, es su manera de servir a la iglesia. Y Dios quiera que haya gente con ese don, con el don de misericordia, con el don de servicio, con el don de exhortación, porque son cosas necesarias, pero conforme la obra crezca, necesitaremos más funciones que cubrir. Pero hay una cosa buena en eso. Dios es el que da a los obreros. No es algo que hay que poner un anuncio en internet, como ha puesto algún pastor argentino muy famoso, de no queremos gente para el grupo de alabanza. Llegó a poner, y no importa si son cristianos, queremos profesionales. Vergonzoso que a ese hombre lo sigan llamando pastor. Otra cosa que necesita la obra. Necesita obreros, necesita funciones, pero sobre todo también necesita buenos líderes. Porque hermanos, si son buenos los que están ahí, pero no son buenos los que están delante, es un desastre. Yo he visto iglesias con buenos obreros, pero pésimos pastores. Y es una pena, porque te entran ganas de llevártelos a casa. Porque si lo que pones delante no está bien, no va a avanzar. Por mucho que los que estén ahí sentados tengan capacidad y carácter. Por eso es necesario una obra, ya no sea solo grande, también pequeña, pero una obra, y sobre todo si es grande y crece, necesita buenos líderes. El versículo 2 de Nehemías 7, mira qué dice. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, comandante de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. Hermano, a quien puso delante no fue a un enchufado, a un amigo y a un colega. Él dice por qué los ha puesto delante, ¿verdad? Y él da dos virtudes. Eran hombres fieles y temerosos de Dios. Oye, Nehemías no dice que el resto de personas no fueran fieles y temerosas de Dios, porque Nehemías al final ha agregado una palabra. Ha dicho eran hombres fieles y temerosos de Dios, pero dice ¿qué? Más que muchos. O sea, hay otros hombres fieles y hay otros hombres temerosos de Dios, pero Nehemías ha visto en ellos un grado más de consagración, un grado más de entrega, un grado más de devoción a Dios, un grado más de temor de Dios, un grado más de fe, un grado más de fidelidad. Y eso es algo que debemos entender. La iglesia debe estar llena de hombres y mujeres de Dios. La iglesia debe estar llena de hombres temerosos de Dios. La iglesia debe estar llena de mujeres temerosas de Dios. Pero cuando se trata de ir a ponerlos al frente, deben ser un poco más. Un poco más. Debe exigirse más de ellos. Debe exigirse más consagración, más entrega, más tiempo para el Señor. Yo entiendo que un hermano de la iglesia pueda faltar. Un pastor lo quieres ver todos los días. Quieres que esté todos los días, disponible siempre para su iglesia, al servicio, como decimos, al pie del cañón. Porque es lo que se espera, una entrega mayor. Dices que eres un ministro del Señor, un pastor, un siervo, un líder, un maestro. Se espera más de ti, más de ti. Yo espero de un médico que esté con el móvil pegado y lo llamen de urgencias y vaya. Yo espero de un bombero que cuando haya un incendio yo no salgo de casa, pero él sale. Yo espero de un policía cuando hay un atraco, yo no salgo de casa, pero él sale. Y yo espero de un pastor que cuando una iglesia lo necesita, hay gente que no pueda, pero él sale. Porque eso es un pastor, una persona que ha entregado su vida al servicio de Dios. Y se espera mucho de ellos. Se espera tenerlos a mano, se espera cercanía, se espera proximidad, se espera presencia, temerosidad de Dios, fidelidad a Dios, consagración a Dios. Y por eso
Nehemías puso a esos hombres delante porque eran fieles y temerosos más que muchos otros. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo quiere decirle a Timoteo algo. Timoteo, el testigo debe seguir. La historia no acaba con Pablo, no acaba con Pedro, no acaba con Juan. Y Timoteo, la historia no puede acabar tampoco contigo. Van a haber otros. Si Cristo no viene, van a tener que seguir otros. Pero no puede ser cualquiera. Tienen que ser hombres fieles, idóneos, capaces de enseñar a otros. Hermano, la decadencia de la iglesia actual pasa en su gran mayoría por la decadencia del liderazgo de la iglesia de hoy. Cuando tú pensabas en un pastor hace 50 años, te venía esto a la cabeza: un hombre con camisa, con americana, formal, serio, no un payaso, no alguien divertido, no alguien con el mejor sentido del humor, y lo podían tener. Pero te parecía un hombre de familia, un hombre íntegro en sus finanzas, un hombre sin pleitos con la ley, un hombre de su matrimonio, de su esposa y de sus hijos, con una casa ordenada, con una vida ordenada, presente en la casa del Señor, buen maestro de las Escrituras. Antiguamente, si alguien decía soy pastor, la gente decía respetable. ¿A dónde hemos puesto el listón hoy? ¿Dónde hemos puesto el listón hoy? Pastor, es que la Biblia exige esto de los líderes, pero no hay, entonces hay que bajar el listón. Pues si no hay, se ora. Porque si la iglesia es de Dios, y Dios ha dicho cómo deben ser sus líderes en la iglesia, Dios los proveerá. Y si no hay, no hay pastor, pongamos una pastora. Se ora hasta que llegue un pastor, porque es lo que debe haber. Si no se levantan los hombres, se levantará No, se ora para que Dios levante a los hombres, o no puede hacerlo. Que a algunos le encanta usar eso como excusa, porque en el fondo quieren usurpar el lugar. Y la excusa es, como mi marido no toma el liderazgo, lo tomo yo. Tampoco no, pues tu ayuda, ser ayuda idónea es ayudar a tu marido a tomar el liderazgo. No quitárselo porque no lo hace. Porque ¿qué tipo de ayuda has sido si has tomado su lugar en vez de ayudarle a que él tome su lugar? El feminismo está impregnado ahí. Bajamos el listón de los líderes, ponemos a cualquiera a servir, ponemos a cualquiera al frente. Valoramos más el talento que el carácter. Tocas bien, pues para la alabanza. Hablas bien, pues abre culto. Hablas bien, predica. Oye, y la vida, pastor, que lleva el hermano, da igual, ya Dios irá tratando. Lanzas un mensaje equivocado. Si pones gente con mala vida aquí, no les estás diciendo Dios tratará, les estás diciendo se puede servir a Dios de cualquier manera. No. Nadie es mejor que nadie, obviamente. Nadie es perfecto aquí. Pero Dios exige algo del liderazgo de una iglesia y exige que pueda ser parecido a Jesús. Consagrados. Hermano, ¿dónde están los hombres consagrados que aman a Dios sobre todas las cosas? Que leen su palabra, que la estudian, la escudriñan, que predican con fervor, apasionados por las cosas de Dios, que aman la iglesia y viven para la iglesia, que dan su vida por la iglesia. Eso es lo que se espera de los que pones delante de la iglesia. Hemos bajado el nivel, la iglesia se ha ido a pique, pero una obra grande necesita grandes hombres de Dios delante. Y sí, como alguien dijo, no hay grandes hombres, somos pequeños hombres en las manos de un gran Dios, pero sí, pequeños hombres consagrados, pequeños hombres entregados. Siempre lo diré, hermano. Pueden intentar hacer un pulso a la iglesia y decir, bueno, si esperamos 2 años más en este nivel, al final el pastor Juan Manuel se rinde, baja el listón y ya nos pone. Me dará un infarto, pero no va a pasar. Creo que te vas a ir antes. Me vas a hacer un pulso y te irás a los 4 años diciendo, aquí no me han dado oportunidad para servir. Con esa vida no. Con esa vida vete a servir hamburguesas, vete a servir Coca-Cola, vete a servir lo que quieras. Pero al Señor con esa vida no. Al Señor con esa vida no. Si para poner a servir las mesas ya pidieron hombres temerosos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, no vamos a pedir menos aquí. Porque lo que manda es la Biblia, no nuestro criterio. Yo podría querer gente guay, pero Dios no quiere gente guay. Dios quiere gente santa.
Otra cosa que necesita una obra, y esto sí, cuanto más grande, mejor. La obra necesita orden. Orden. El versículo 5 de Nehemías 7 dice: entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fueran inscritos por genealogías. Y encontré el libro de las genealogías de los que habían subido primero y hallé escrito en él. Y sigue hablando. Dios puso en su corazón un censo. Un censo. Ojo, el censo en la Biblia a veces no sale igual de bien, porque las motivaciones pueden ser distintas. Vemos a Dios en una ocasión castigando a un hombre por hacer un censo. Pero ese censo no lo pide Dios. En este caso no es Nehemías el que quiere hacer el censo. Dice que Dios lo puso en su corazón. ¿Y por qué el censo ahí estuvo bien y en el otro lado estuvo mal? Porque muchas veces el censo puede ser movido por la soberbia, por el orgullo. ¿Por qué? Vamos a contar cuánta gente hay en el pueblo para demostrar lo grandes que somos, fuertes que somos. Está mal decir, quiero que la iglesia, oye, ¿cuántos somos en la iglesia? ¿Qué más dan los números? No, depende de la intención del corazón. Pastor, ¿por qué quieres saber si somos 300 o 350? Porque se necesita saber cuántas sillas se necesita ver muchas cosas, cuántos niños van a ir, cuántas profesoras se necesitan, cuánto espacio se necesita, cómo reestructurar la sala. Eso es totalmente lícito, se llama orden. Pero puede ser también que llegues y digas, oye, en mi iglesia somos 300. Ahí hay un problema, porque la persona ni te ha preguntado. Ahí lo que hay es el deseo de alardear de que tú has triunfado y el otro no. Ese es el problema, que el censo, cuando nace del corazón del hombre, muchas veces puede ser motivado por malos deseos. Pero el censo que puso Dios en el corazón de Nehemías, no, era simplemente para saber. Nehemías tenía que saber que ¿cuánta gente hay? ¿Cómo sé yo cuántos recursos necesita la ciudad si no sé cuántos habitantes tenemos? Necesitamos saber cuántas casas necesitamos, cuántos guardias necesitamos, qué hace cada familia, a qué se dedican para empezar a darle forma a esta ciudad. Hermano, la obra necesita orden. Dios es un Dios de orden. La iglesia necesita orden. Y esto quiero que lo vean aquí. Nuestras oraciones siempre tienen orden. Nuestras alabanzas siempre tienen orden. Y lo triste es que algunos están tan mal educados, ¿por qué no es mal enseñado? Mal educados, que al orden le llaman frío. El culto es frío, ¿por qué? Porque no te hacen temblar. Oye, pues ponte la banda sonora de Titanic y tiembla un rato. A toda la gente que cree que un culto ordenado es frío, les voy a decir una cosa. Si tú necesitas que te aviven aquí, tienes un problema, porque teóricamente el Espíritu Santo lo traías de casa. Y si lo tienes que sentir aquí, preocúpate. Porque si realmente eres creyente, el Espíritu Santo está en casa, en la cocina, en el trabajo y allí donde tú estés porque eres templo. Si te necesitas que aquí te hagan sentir cosas, déjame decirte algo, es manipulación emocional. Porque yo no necesito que me pongan el fondo musical del piano para sentir la presencia de Dios en mi vida. Porque si ponen fondos musicales, la banda sonora de Gladiator, todo el mundo se emociona. ¿Te has dado cuenta que todos esos cultos donde la gente empieza al suelo siempre hay un musiquita de fondo? Sonidito de fondo. Si supierais el poder de manipulación emocional que tiene la música. Hermano, la música tiene una capacidad de manipular las emociones tremenda. Y te lo digo porque me encanta. Me gusta. Iglesias sabe que yo me siento a veces en el despacho y cuando voy a empezar mi día a veces digo, Alexa, ponme bandas sonoras. Y me pone Rocky, El último mohicano, Gladiator, y yo salgo enchufado a mis... Vámonos ahí a preparar el sermón. Y llego ya a preparar el sermón, ya no puedo estar con Gladiator en la oreja, ya necesito, Alexa, ponme música clásica para leer. Y ahí otra cosa. Pero la música me va ayudando. Y eso es una realidad. O me emociona, La música en las películas le da un subidón a uno. La vida sería muy diferente con banda sonora. Imagínate un señor que anda así, como yo, gordito por la calle, tan tranquilo. Por ahora imagínate en el silencio, pero ahora imagínate que yo voy andando y de golpe escuchas popom, 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 popom. Tú dices, tiene como hasta gracia, ¿verdad? La música tiene mucho poder para manejar las emociones.
Y eso en la iglesia lo saben. Y te darás cuenta que tienes canciones de alabanza que duran 7 minutos y se pasan 4 o 5 minutos que han acabado ya las 2 frases que dicen y 4 o 5 minutos, desciende tu fuego, desciende espíritu, desciende tu fuego. Y están así. ¿Por qué? Porque llevan a las personas a un trance. Dios emociona, sí. Dios produce gozo, alegría, paz, aviva, fervor. Pero hay que saber diferenciar entre emociones de la carne y emociones santas que produce el Espíritu Santo. Hoy tenemos iglesias emocionales, pero poco avivadas por el Espíritu. Dios es un Dios de orden. Y mira lo que le dijo, por ejemplo, Pablo a los Corintios en 1 Corintios 14:40. Pero que todo se haga decentemente y con orden. En esa iglesia estaban dando lugar a las profecías, a las lenguas. Pablo no prohibió eso. Pablo no dijo que nadie hable la palabra, que nadie hable en lenguas. Y ojo, recuerden lenguas. Hechos 2, ¿qué hacen esta gente hablando nuestro idioma? Lenguas. Recuerden eso. Pero Pablo no lo prohíbe, pero pide una cosa, hacerlo en orden. Dios es un Dios de orden y todo se tiene que hacer con orden y decencia. Las iglesias estas que dicen, hablen en lenguas, pero ¿por qué si Pablo dice, si vais a hablar en lenguas que hable 1 o 2 o máximo 3, en orden uno después de otro y con un traductor? Y si no hay traductor, que se callen. Pablo pone esa norma y hoy te llegan pastores y dicen, habla en lengua, desátala, desata tu lengua. ¿Dónde vais? Y la gente escucha, bla, 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 y ya, gloria a Dios, gloria. ¿Qué está diciendo para que diga gloria a Dios? El diablo puede hacer ruido también. Puedes estar dando gloria a Dios a un hombre que en lo secreto está maldiciendo a Jesucristo. Y tú ni lo sabes porque no entiendes nada. Las cosas, si Dios ha establecido cómo funciona su iglesia, vamos a hacerle caso. Esto no es nuestro, es de Él. No, y no me importa lo que le guste a cada uno, importa lo que le gusta a Dios. Esto no es al gusto del consumidor, es al gusto del Señor de la iglesia. Y termino con las 2 últimas cosas que necesita la iglesia porque no puedo hacer espontáneos hoy. Número 6, la obra necesita diferenciar entre los que son y los que no son. Y esta parte, hermano, me gustaría tirarme más, pero agarra el cinto porque no es fácil. El versículo 61 y 62 dice, y estos fueron los que subieron de Tel-Mela, Tel-Arsa, Kerub, Adón e Imer, aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Y sigue hablando también de unos sacerdotes. Llegaron personas diciendo, somos israelitas. A ver, vuestro libro de familia. Lo hemos perdido. Pues no os juntamos con el resto. Os vamos a tener como ciudadanos aparte. Eso es lo que pasó. Y llegaron otros además diciendo, somos israelitas y sacerdotes. Linaje. Que para ser sacerdote se tiene que venir en aquel tiempo de una familia. Ya, pero no. ¿Saben lo que le había pasado a muchos? Se habían juntado en yugo desigual. Habían perdido el apellido por el camino, porque se habían empezado a juntar con otras naciones paganas y Dios lo prohibía, manchando así su nombre y entonces perdiendo derechos de la ciudadanía. Hermano, una cosa interesante en Nehemías 7 es que Nehemías hace una distinción en el censo de israelita puro, israelita de nombre, pero no sabemos si es israelita. ¿Y sabes qué me enseña eso? Que a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios ha hecho una diferencia entre su pueblo y lo que no es su pueblo. Pastor, la iglesia debe ser inclusiva. ¿Qué es inclusivo? Si significa inclusiva que por ahí puede entrar cualquiera, sí. Hoy hay un montón de gente que nos visita y no sabemos si son ladrones, drogadictos, no sabemos nada. A veces los chicos traen a gente de la calle que han evangelizado y los traen aquí y no sabemos de su vida. Inclusiva en que puede entrar todo el mundo, sí. Y pueden entrar pecadores, sí. Y pueden entrar prostitutas, sí. Y homosexuales, sí. Puede entrar todo el mundo. Pero no los vamos a llamar hermanos. El templo está abierto. El cuerpo de Cristo se entra por la puerta de las ovejas. Y en esa puerta solo se entra a través de Jesucristo. Si no hay arrepentimiento y fe en el Señor Jesús y abandono de los pecados, la puerta esa está abierta, pero no somos hermanos. No vas a poder participar de la cena del Señor.
porque es para los creyentes. No vas a poder servir al Señor porque es para los creyentes. ¿Que eso me hace malo? No, me hace fiel a la Escritura. Ya basta de querer mostrar un amor falso. Si tú vienes hoy a mi casa, en mi casa hay dos personas, los que se apellidan Vaz y tú. Y es la realidad. Y si tú entras hoy aquí hay dos tipos de personas. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, que sí, ojalá sean alcanzados por la palabra y mañana sean del pueblo. Pero de momento no lo son. Y Nehemías hace una separación. Y en la iglesia hay que tener esa separación clarísima. Porque hay un trato diferente para los hijos de Dios y para el mundo. Hay que amar a las almas, a todas. Hay que orar por ellas, sí. Hay que predicar, sí. Pero hermanos, la realidad es que Dios hace una diferencia entre luz y tinieblas. Hijos de Dios e hijos del diablo. Y Nehemías lo hizo. Linaje. Yo no puedo demostrar que soy israelita. Pues entonces, grupo aparte. Pastor, pero eso es la... Mire lo que dice Mateo 18:17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Cuando Jesús habla de la disciplina en la iglesia, ¿qué dice? Si un hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si se arrepiente, bien, es lo que debe hacer un creyente. Pero si de golpe no se arrepiente y quiere seguir con su pecado, ves con unos hermanos más, ves con 2 o 3 más. Si se arrepiente, bien, porque lo que hace un creyente es abandonar su pecado y vivir en santidad. Pero si sigue pecando, díselo a la iglesia. Y si la iglesia le dice, mira hermano, eso está mal, y sigue pecando, mira lo que ha dicho Jesús. No lo ha dicho Juan Manuel, el duro pastor, sin corazón, malvado y tirano. Lo ha dicho el Señor Jesucristo, que dio su vida por su pueblo. Y dijo, si vive en pecado, lo disciplináis y sigue en pecado, le llamáis la atención y sigue en pecado, a partir de ese día ya tenedlo como un no creyente, porque mis hijos no viven de esa manera. Y eso lo dijo el Señor Jesús. Hay un proceso, no lo has echado al principio, has hablado 1, han ido 2 o 3, ha ido la iglesia, o sea, esperamos. Pero Jesús hace una diferenciación, sea para ti como el recaudador de impuestos, no como el hermano. Porque ¿qué dijo Jesús? Jesús, ha venido tu madre. Y él dio una enseñanza ahí. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Todo el mundo, Jesús. No, aquellos que conocen la voluntad de mi Padre y la hacen. El resto no es mi familia. Cuando la iglesia crece hay una cosa que no se puede perder. Y es la línea que divide entre los cristianos y los no cristianos. Porque el gran problema de hoy es que la iglesia, y yo puedo afirmar que tiene muchas iglesias sirviendo en la alabanza y predicando a impíos que no son de Dios, por haber quitado esa línea. Y vamos entonces al último, y ya termino. La obra necesita un buen sacerdocio. Nehemías 7, 63 al 65. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que habían tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai Galaadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron y fueron considerados como... Ay, Nehemías, eres muy malo, te falta amor. Y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas. Ay, qué falta de amor el gobernador. Hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Hermanos, ¿sabes qué pasó aquí? Querían ser sacerdotes. Pero uno de los problemas que llevó a la ruina a Israel fue que dieron paso a malos sacerdotes. Una mala relación con Dios trajo un desastre para el pueblo. Y Nehemías sabe, si ahora llegan estos que dicen que son sacerdotes y ponemos malos sacerdotes para el pueblo, todo el pueblo se va a volver a ir a la basura. Porque los sacerdotes regulaban la ley, regulaban los sacrificios, regulaban la relación con Dios en aquel momento. Y Nehemías es sabio y dice, no podemos poner a cualquiera como sacerdote, tienen que ser del Señor. Hermano, la iglesia necesita orden, funciones, obreros, líderes, pero ¿sabes qué necesita la iglesia sobre todas las cosas? Buenos pastores. Si yo me tuerzo, muchos puede ser que se den cuenta y se vayan, pero otros pueden ser torcidos por mí también. Porque lo puedo hacer con labia, con astucia, aprovechando que tienen menos conocimiento, engatusarlos con mis palabras. Y eso es lo que han hecho muchos. ¿Cuánta gente? Pastor, yo hacía esto, pero es que me lo enseñó mi pastor.
Me lo enseñaron en mi iglesia se hacía, en mi iglesia se celebraba, en mi iglesia se practicaba. Pero tú no sabías que no era de Dios ya, pero yo creí en qué, en los pastores, ¿no? Ellos son los que sabían. Debemos cuidar para que Dios ponga buenos pastores en la iglesia. Porque lo que está llegando a pasar aquí es que son mujeres diciendo, pastor, ahora mi marido está haciendo cultos a veces en casa. Pastor, mi marido está tomando su rol. Pastor, en mi casa mi marido ahora ha orado otra vez. Pastor, mi marido está orando con mis hijos. ¿Y sabes por qué está pasando en esta casa? Porque desde este púlpito se empuja para allá. Sí, habrán algunos que dirán, me resisto y me busco otra iglesia que me lo ponga más fácil. Pero te aseguro que toda la palabra que sale de aquí viene de Dios y si te amoldas a ella vas a vivir una vida bendecida. Pero antes de que nos vayamos, solo una última cosa. ¿Por qué dijo José Miguel que el pueblo de Nehemías había sido sostenido? Porque ¿quién estaba con ellos? El Señor Todopoderoso. En cada prueba, en cada dificultad, Nehemías dijo, Dios está con nosotros. Lo que más necesita una iglesia, por muy grande que sea, es la cosa más importante. Y la tenemos. Es que por mucho que puedan fallar los sacerdotes, por mucho que puedan fallar los pastores, hay un sacerdote por encima de la iglesia. Es el Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y sabes lo que cuando la gente dice, estamos creciendo, yo no sé si esto va a ser fácil. No, fácil no será, pero esto va a seguir sostenido. Porque quien sostiene a esta iglesia no es Marcos, no soy yo, no somos nosotros. Quien sostiene a la iglesia es aquel que un día, cuando estaba en esta tierra orando, dijo, Padre, y no te pido solo por ellos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Porque el mismo Jesús que ahí oró, está a la diestra del Padre, sigue orando, intercediendo y sigue sosteniendo esta iglesia. ¿Sabes por qué Caminando por Fe sigue delante? Porque Jesús está delante de Caminando por Fe. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por las enseñanzas que has traído hoy a nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes a aplicarlas a nuestro corazón como iglesia especialmente. Ayúdanos, Señor amado, a poder, Señor, doblar nuestra vida, Señor, a tu servicio, a poder darle la forma a esta obra, Señor, que tú quieras. Y a luchar por tener esas cosas necesarias en una obra grande. Haz de Caminando por Fe una obra fiel y sosténla con tu brazo de poder. Y como siempre te pido en lo personal, Señor, y hoy te lo pido ante mis hermanos, usa esta iglesia para un avivamiento. Usa esta iglesia para despertar a otras. Usa esta iglesia para hacer crecer otras. Usa esta iglesia para plantar otras. Usa esta iglesia como un método, un medio, Señor, un instrumento para poder incluso limpiar lo que se ha ensuciado por el descuido de muchos. Úsanos para tu gloria como iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.